Corría el año 3000 a.C. cuando un médico egipcio, el cual se cree que se llamaba Imhotep, escribía lo siguiente en un papiro que años más tarde pasaría a la historia. El practicante detalla cómo unos bultos que aparecen en los pechos de sus pacientes sufren un hinchazón causado por pus, causan rojez, inflamación, penetran el hueso. Además, según el tacto, pueden ser calientes, fríos, aceitosos, sólidos. Las pacientes presentan en ocasiones fiebres, algunas se estremecen de dolor cuando son palpadas. Estas aberraciones son extirpadas quirúrgicamente por cauterización, es decir, quemando el tejido con una herramienta que podríamos traducir como taladro de fuego. En cuanto al tratamiento, Imhotep escribe: no hay tratamiento. El papiro fue enterrado y olvidado durante siglos en una tumba de Egipto hasta que en 1862 fue vendido a un comerciante de antigüedades llamado Edwin Smith, y es por ello que se conoce como el papiro de Edwin Smith. Sin embargo, el bueno de Edwin no fue capaz de descifrar su contenido pese a sus muchos intentos, y así cuando fallece en 1906, su hija lo dona a la Sociedad Histórica de Nueva York. En 1920 se encomienda la traducción del papiro al famoso egiptólogo James Henry Breasted, que tras un largo periodo de estudio y análisis consigue descifrar sus jeroglíficos y publica en 1930 una edición en 2 volúmenes con la traducción al inglés y un comentario y notas médicas aportadas por el Dr. Arnold Lockhart. Estas líneas en el papiro de Edwin Smith son la primera descripción de la enfermedad del cáncer de la historia que conocemos. Sin embargo, no fue hasta los tiempos de la Grecia clásica cuando el conocido médico y filósofo Hipócrates, quien vivió hasta el 370 a.C., dio nombre a esta enfermedad. Hipócrates usó los términos cárcinos y carcinoma para describir estos tumores, palabras que hacen referencia a un animal en griego, el cangrejo. ¿Qué tiene que ver un cangrejo con el cáncer? Se cree que Hipócrates dio este nombre ya que las proyecciones de los tumores que invaden los tejidos contiguos le recordaban a las patas de un cangrejo que salen de su cuerpo. Años más tarde, el médico romano Celsus, que vivió durante la época de Cristo, tradujo el cárcinos griego al latín, usando así el término cáncer, que se mantiene hasta nuestros días. No fue hasta unos 150 años más tarde que el médico griego Galeno acuñó el término oncos, que significa hinchazón, para referirse a los tumores. La analogía del cangrejo y por tanto la palabra cáncer se sigue usando para referirse a la enfermedad. Sin embargo, a la especialidad médica y a los practicantes que se dedican al cáncer se les llama respectivamente oncología y oncólogos, derivado del término usado por Galeno. Como resulta evidente, esta terrible enfermedad ha estado muy presente en el estudio de la medicina y la ciencia desde los inicios de nuestras civilizaciones. El cáncer, una enfermedad que aún a día de hoy causa cerca de 10 millones de muertes al año, sigue siendo la gran batalla de la medicina y la investigación. Por eso hoy os voy a intentar acercar un poco más a esta enfermedad. ¿Qué es el cáncer? ¿Qué lo causa? ¿Qué lo hace tan difícil de curar? En el vídeo de hoy veremos los conceptos más básicos del cáncer de la mano de Robert Weinberg y Douglas Hannigan y su descripción de las señas de identidad del cáncer, o en inglés, The Hallmarks of Cancer. Todos sabemos que la vida de los seres vivos consiste en nacer, alimentarse, crecer, reproducirse y morir. A todos nos llega nuestra hora. Imaginemos que en un recóndito lugar de este mundo nace un tipo en el seno de una familia de lo más normal, al que llamaremos John Smith. Esta persona comienza su vida, se alimenta, crece poco a poco y tiene una existencia de lo más cotidiana. Pero un día algo cambia en John y su envejecimiento se para por completo. Se estanca en un estado idílico de eterna juventud y además aprovecha para reproducirse con absolutamente todas las mujeres del pueblo en el que vive, dando lugar a una legión de mini Smiths que llevan su mismo ADN y por tanto comparten la misma vida que su progenitor. Es decir, se alimentan, crecen, pero no envejecen, sino que al igual que su padre se reproducen a diestro y siniestro con todas las mujeres que pillan por el pueblo. Lógicamente, en pocos años el señor Smith y todos sus descendientes se hacen con todas las casas del pueblo y acaban echando al resto de familias normales, las cuales se reproducen lo justo y necesario, y cuyos miembros más mayores acaban pereciendo. En muy pocas generaciones el pueblo estará completamente copado por John Smith y su legión de descendientes. Más pronto que tarde el pueblo se les va a quedar pequeño, de modo que uno de los hijos Smith, que es muy espabilado, agarra un coche y se va al pueblo de al lado. ¿Adivináis cuál es la tónica de este otro lugar? Efectivamente, al igual que en el pueblo anterior, el nuevo Smith comienza a reproducirse sin control y en pocas generaciones termina por hacerse con el nuevo pueblo por completo. Y así, poco a poco, los Smith controlan casi toda la región, hasta que acaban asentándose cerca del aeropuerto local. Allí, otro nuevo Smith, aún más espabilado también, se toma un vuelo que le lleva a otro continente. Ante él se presenta un lienzo en blanco en el que comenzar una nueva rama de la familia.
En el continente original empiezan a faltar recursos por sobrepoblación de los Smith, así que la expansión resulta inevitable. Además, ahora que los Smith han descubierto el puente aéreo, muchos de ellos empiezan a ir a otros continentes. Con el tiempo y de manera exponencial aparecen Smiths en cada uno de los lugares de la Tierra que siguen reproduciéndose y se niegan a morir. El resto de la población mundial está condenada a perecer bajo la expansión sin control de la familia Smith, que se ve poderosísima echando raíces por todo el mundo. Evidentemente, el crecimiento desorbitado de la familia Smith conlleva que los recursos empiecen a escasear a lo largo y ancho del planeta. Los bienes que nos proporciona la Tierra son limitados y un sobrecrecimiento sin control de la familia Smith por todo el mundo hace que la situación no se pueda sostener durante mucho tiempo. Y así, efectivamente, los Smith acaban con todos los recursos de la Tierra. Nuestro planeta acaba pereciendo y con ella la humanidad y el imperio de la familia Smith llega a su fin. Esta situación apocalíptica que os acabo de describir es muy similar al desarrollo de un cáncer en un cuerpo humano. En el símil, el señor John Smith es la primera célula tumoral que da origen a todo y la Tierra es ese cuerpo humano con recursos limitados que acaba sucumbiendo al avance sin control de las células tumorales. Y es que uno de los principales problemas del cáncer es que es una enfermedad inherente y derivada del desarrollo normal de nuestro cuerpo y de nuestras células. Es el enemigo en casa, una enfermedad que ocurre cuando uno de nuestros aliados, una de nuestras células, muta y pierde el control por completo, arrasando con todo lo que tiene alrededor e incluso colonizando otros órganos en los que nunca debería haber estado. Por esta misma razón, el hecho de que el cáncer aparece como parte aberrante de nosotros mismos, el cáncer ha estado siempre presente en la historia de la humanidad, como hemos visto en la introducción, aunque en un principio no supiéramos de qué se tratara. No obstante, con el avance de la tecnología, la ciencia y la medicina, especialmente en el siglo XX, hemos ido entendiendo mejor cuáles son ciertos factores de los tumores que los hacen crecer de esa forma tan particular y a la vez tan difíciles de erradicar. Tras varias décadas de investigación contra el cáncer, dos de los científicos más destacados en este campo, Robert Weinberg y Douglas Hanahan, unieron fuerzas y escribieron lo que yo considero a día de hoy el Antiguo Testamento del cáncer. En el año 2000 publicaron en la revista Cell The Hallmarks of Cancer, un ensayo de revisión científica que recoge los signos de identidad de esta enfermedad que se encuentran presentes en todos los tumores, independientemente de su causa de origen, el tejido en el que se formen y el pronóstico que tengan. Esto no es tarea baladí, mientras más aprendemos de esta enfermedad, más nos damos cuenta de que no hay dos tumores iguales, pero sí que hay ciertas propiedades, ciertos signos de identidad que podemos decir que son universales y están presentes en todos o en casi todos los tumores. Estos son autosuficiencia de señales de crecimiento, insensibilidad a las señales de anticrecimiento, invasión de tejidos y metástasis, potencial replicativo sin límite, angiogénesis sostenida y evasión de la apoptosis. Como veis, algunos términos se entienden mejor que otros, así que veámoslos uno por uno para comprenderlos bien. Pero antes he de advertir que muchos de los conceptos y ejemplos que veréis a continuación vienen del artículo original escrito en el año 2000. En 25 años se ha avanzado muchísimo en la investigación del cáncer, y muchos de estos conceptos se han desarrollado y complementado con información más precisa. No obstante, los 6 signos de identidad del cáncer siguen estando muy presentes y son perfectamente válidos hoy en día. 1. Autosuficiencia de señales de crecimiento. A grandes rasgos, para que una célula que forma parte de un tejido y a su vez forma parte de un órgano entre en proceso de división para dar dos células hijas, necesita de una señal externa que la haga despertar y ponga la maquinaria en acción. Estos procesos intracelulares son extremadamente complejos y requieren de la interacción de muchas moléculas para su cumplimiento. Sin embargo, podríamos reducir a 3 los factores clave para que el proceso se inicie. Primero, señales o factores de crecimiento que circulan de célula a célula o por el torrente sanguíneo. Podríamos llamarlo el componente extracelular, externo a la célula. Segundo, receptores de membrana que son los encargados de captar esas señales y transmitirlas al interior de la célula, el cual es el componente de nexo entre el exterior y el interior de la célula. Tercero, todo el circuito interno en la célula, intracelular, que será el que termine por llevar esa señal al núcleo celular, poniendo en marcha la maquinaria para duplicar el ADN allí resguardado, así como todos los actores necesarios para formar una célula hija duplicada. El proceso es el siguiente. Cuando es momento de que una célula se divida en dos, el primer componente, el factor de crecimiento extracelular, se une al receptor de membrana de la célula, el segundo componente. Estos receptores se encuentran atravesando la membrana de la célula, de modo que pueden captar esta señal externa y transmitirla al interior de la célula, lo que activa el tercer componente. Todo un circuito interconectado y ramificado de interacción entre moléculas que establecen el protocolo de acción necesario para duplicar el ADN y preparar toda la maquinaria que va a permitir dividirse la célula en dos. Pensemos en un restaurante de comida rápida que tiene autoservicio, como si fuera nuestra célula.
Todos los trabajadores del restaurante están tan tranquilos hasta que llega ese factor de crecimiento externo que somos nosotros en nuestro coche con un hambre voraz. El primer componente. Como factor extracelular, interactuamos con la persona que está en la ventanilla que hace de conexión entre el mundo exterior y la cocina interna del restaurante. El dependiente de la ventanilla es nuestro receptor de membrana, puesto que recoge nuestro pedido y lo deriva a la cocina, al interior de la célula, para que se tramite. El segundo componente. Y ahora sí empieza el jaleo. Un trabajador se pone a preparar las patatas fritas, otro fría hamburguesas, otro añade la lechuga y las salsas y otro más lo acaba empaquetando todo para que llegue a nuestras manos. Esta maraña de empleados trabajando intracelularmente en la cocina sería nuestro tercer componente, un circuito de actores interconectados que hace que todo salga bien y podamos irnos a casa contentos con nuestra comida. Pues resulta que las células tumorales son capaces de tergiversar cualquiera de estos tres componentes, cuando no dos o los tres a la vez, para mantener las señales de crecimiento activas continuamente. Por ejemplo, hay un tipo de glioblastomas, tumores de las células de la glía presentes en el cerebro, que producen grandes cantidades del factor de crecimiento derivado de plaquetas, denominado PDGF. O un tipo de sarcomas, tumores de los huesos y los tejidos blandos del cuerpo, que producen el factor de crecimiento tumoral alfa o TGF-alfa. Estos tumores envían un montón de coches al autoservicio, de manera que la ventanilla que recibe los pedidos está siempre activa, las señales de crecimiento no dejan de llegar. ¿Pero puede un solo tipo en una ventanilla hacer frente a esta marea de clientes? Por esto mismo, muchos tumores también amplifican sus receptores, instalan más ventanillas en sus restaurantes para que estos pedidos entren más rápidamente y mantener la señalización activa. Estamos hablando ahora del segundo componente. Ciertos tumores producen más receptores de membrana, como el tumor de mama con amplificación del receptor de membrana ER2, un ejemplo clásico. Además, otros tumores pueden mutar estos receptores para que sean más eficientes o incluso para que sean independientes de la señalización extracelular. Es como si el dependiente de nuestra hamburguesería se tornase maligno y comenzara a enviar comandas a la cocina de clientes que no existen. La cocina está a pleno rendimiento generando pedidos para absolutamente nadie. Las señales de crecimiento no dejan de transmitirse. Otro clásico ejemplo de este tipo de alteraciones son las mutaciones de activación del receptor EGFR en un tipo de cáncer de pulmón, en el cual yo trabajé durante mis años en la Universidad de Yale. Por último, no solo el empleado de la ventanilla puede tornarse maligno, sino que cualquiera de los que está dentro en cocina también puede hacerlo, ignorando la información que le venga de la ventanilla o de sus compañeros de cocina y generando pedidos sin control también. De hecho, el gen que se encuentra más frecuentemente mutado en muchos tipos de cáncer es de este tipo. Se trata de KRAS, uno de los encargados de recoger la información desde los receptores de membrana y expandir por el interior de la célula. Este gen puede adquirir distintas mutaciones que lo mantienen activo y de igual forma las señales proliferativas no cesan en ningún momento. Todo esto deriva en que la célula recibe el mensaje de dividirse sin parar. No hay momento en que no entren pedidos. Por un lado o por otro, esta cascada de información está continuamente activa. Y por eso decimos que los tumores tienen autosuficiencia de señales de crecimiento. Por cierto, a todos estos genes que pueden mutar o alterarse para promover el crecimiento celular se les llama oncogenes, palabra que quizá hayáis escuchado previamente, y que se contrapone a otro tipo de genes que actúan como supresores tumoral y que veremos a continuación. 2. Insensibilidad a las señales de anticrecimiento. De forma parecida a la existencia de señales que le dicen a una célula que es hora de dividirse, también hay señales que se encargan precisamente de lo contrario, es hora de parar. Y esto normalmente puede ocurrir de dos formas. Imaginemos un reproductor de música o vídeo para explicar esto. Botón de pausa. La célula puede recibir señales que les hagan parar su replicación y entrar en un estado quiescente en el que no van ni para adelante ni para atrás, pero que es reversible. Una nueva señal propicia puede pulsar el botón del play y la célula vuelve a iniciar su división. Botón de stop. Nuestros tejidos tienen un mecanismo de autocontrol para impedir que crezcan irremediablemente, que consiste en hacer entrar a sus células en un estado posmitótico, en referencia a la mitosis, que es como se denomina la división celular. Podríamos decir que es una especie de menopausia celular. La célula en cuestión ha alcanzado una madurez, un estado de diferenciación tal que ya no es necesario que se replique nunca más. Aunque le demos al play de nuevo, esta célula no debería entrar en ciclo replicativo. Como ocurre con todos los procesos biológicos intracelulares, hay genes que se encargan de producir estas señales de parada y hay otros que se encargan de recibirlas, transmitirlas o interpretarlas. Y como es de suponer, las células tumorales también se aprovechan de estas señales y las tergiversan para que el freno no se eche nunca y así poder dividirse eternamente. Por ejemplo, una de las señales más documentadas es el factor de crecimiento tumoral beta, o TGF-beta.
Esta molécula llega a las células de forma soluble, se une a sus correspondientes receptores y envía varias señales que paran la división celular cuando funciona correctamente. ¿Cómo le dan la vuelta a la tortilla a las células tumorales? Pues o bien dejan de expresar el receptor al que se une TGF-beta, o bien lo mutan para que éste no pueda unirse y así la señal de parada no se transmita. En nuestro ejemplo de la hamburguesería, TGF-beta sería el gerente del restaurante que llega a decirles a sus empleados que ya está bien de sacar tantos pedidos, que si no el restaurante se va a pique. En un restaurante funcional, el gerente puede llamar por teléfono y transmitir la orden sin problema. En un restaurante tumoral, algún empleado díscolo ha cortado el cable del teléfono, de modo que ese mensaje no llega nunca y los empleados siguen sacando una hamburguesa tras otra. Pero no está todo perdido, hay otros genes que actúan dentro de la célula y que son los encargados de transmitir esas señales de parada. Hay dos genes muy conocidos con esta función, como son la proteína del retinoblastoma o RB1 y el famosísimo guardián del genoma, la proteína P53. Otro de los genes que más mutaciones sufren en el cáncer, llegando a estar mutado en alrededor el 50% de todos los tumores. RB1 es uno de estos genes que transmite señales de parada, que pone algo de control, mientras que P53 es clave para la reparación y replicación del ADN en las células en división. Y cuando este no funciona correctamente, se acumulan más mutaciones en el ADN, y este se replica continuamente, concepto que veremos un poco más adelante. Son por tanto los empleados los que deben poner algo de cordura dentro del restaurante para mantener un equilibrio, los encargados o managers, por ejemplo. Cuando ven que el resto de empleados sacan hamburguesas sin parar, ellos son quienes les dan una voz para que todo pare. Claro, esto sería un restaurante normal. En uno tumoral, los encargados o no existen o no tienen voz, y por tanto esa señal no puede transmitirse. Precisamente en las células tumorales, estos genes se encuentran mutados de forma que son inactivos y no funcionan como deberían. Es lo que se conoce como genes supresores de tumores, por contraposición a los oncogenes que vimos previamente como KRAS. Podemos pensar en los oncogenes como el pedal del acelerador de un coche y en los genes supresores de tumores como el freno. Cuando el coche funciona correctamente, el acelerador hace avanzar el coche, pero antes de llegar al muro, el acelerador se suelta y se pisa el freno, de modo que no ocurre nada y no nos estampamos. Sin embargo, en una célula tumoral, el cáncer se ha encargado de manipular los pedales, ha puesto un ladrillo encima del acelerador y ha cortado los cables del freno, de modo que no solo el acelerador está continuamente en marcha, sino que cuando pisamos el freno, el coche no responde. Resultado final, nos estampamos contra el muro. Este símil explica muy bien cómo funcionan las señales pro y anticrecimiento en una célula normal y cómo las tumorales las adaptan a su propio capricho para crecer y dividirse sin ningún tipo de control. 3. Evasión de la apoptosis. ¿Apoptosis? ¿What? ¿Qué es esto? La habilidad de la población de células tumorales de crecer en número no solo viene determinada por la tasa de proliferación de las células, sino también por la tasa de muerte celular. Esto tiene toda la lógica del mundo. Si recordamos a la familia de John Smith, ¿por qué fueron capaces de hacerse con todo el mundo hasta consumirlo por completo? Porque a la vez que nacían nuevos individuos, los más antiguos no morían, se acumulaban. Si a la vez que nacen nuevos miembros mueren otros, se mantiene cierto equilibrio poblacional. Y los organismos vivos, fruto de la evolución de millones de años, tienen mecanismos para asegurar este equilibrio. Nuestras células se dividen y generan nuevos tejidos, sí, pero a las que les ha llegado su hora entran en lo que se conoce como muerte celular programada o apoptosis, una especie de harakiri o suicidio celular para asegurar el equilibrio de los tejidos y órganos. Este mecanismo de la apoptosis está muy bien estudiado y ocurre de manera orquestada y secuencial una vez llegan una serie de señales fisiológicas a la célula en un periodo que va de media hora a 2 horas. Primero, las membranas celulares que recubren la célula y su núcleo se rompen. Los esqueletos proteicos de las células se desmontan. El citoplasma de dentro de las células se expulsa y finalmente los cromosomas con el ADN se degradan. Lo poco que queda de los restos es eliminado por las células de al lado y se acabó. Todo esto ocurre gracias de nuevo a genes que se encargan de leer las señales que indican que una célula debe morir, conocidos como sensores, y genes que son parte de la maquinaria que lleva a la destrucción de la célula, conocidos como efectores. Los genes efectores de la apoptosis son una familia de proteínas llamadas caspasas que se encargan de destruir el resto de proteínas que componen la compleja estructura celular. De forma similar a como hemos visto previamente, estas señales que deciden el destino final de una célula pueden llegar de factores externos o internos. Cuando una célula detecta que está dañada internamente y que lo mejor para asegurar la supervivencia del tejido es quitarse del medio. Por ejemplo, un factor que puede desencadenar la apoptosis es la hipoxia, falta de oxígeno en las células. Al igual que nosotros necesitamos el oxígeno para respirar, nuestras células también. De hecho, estamos formados por millones de ellas. La falta de oxígeno puede dañar de manera significativa una célula y si este estado se prolonga, las células entran en apoptosis. Como consecuencia de la activación de los oncogenes y la inactivación de los genes supresores de tumores que hemos visto antes, todo el sistema de sensores y efectores de la apoptosis se ve afectado también.
Recordemos que todo está interconectado en los circuitos moleculares de la célula. Por ejemplo, hay una familia de proteínas llamadas BCL que tiene miembros pro-apoptóticos, pro-muerte celular y anti-apoptóticos, anti-muerte celular. Se ha visto que en tumores con activación de oncogenes como MYC, otro gen clásico que promueve la proliferación celular, incrementan señales antiapoptóticas y disminuyen las proapoptóticas. La célula apaga sus propios mecanismos de muerte celular programada para asegurar su supervivencia. Otra señal que dispara la apoptosis es el daño masivo en el ADN, que puede estar provocado no solo por la hipoxia que mencioné antes, sino por muchos otros factores, como por ejemplo la alta radiación ultravioleta del sol. Si el daño en el ADN es poco, las células pueden repararlo de manera más o menos eficaz. Sin embargo, si el daño ya es masivo, se toma la decisión de sacrificar esa célula por su propio bien y el de su tejido. Podemos pensar en nuestras mascotas. Si tienen algún tipo de afección que el veterinario pueda tratar y asegurar que nuestra mascota tenga una vida digna, por supuesto que lo correcto es realizar ese tratamiento. Sin embargo, muchas veces el daño o la enfermedad del animal es tan grande que lo más humano es poner fin a su sufrimiento. Algo así hacen nuestras células ante el daño en su ADN. Ahora bien, esto no ocurre en la mayoría de las células tumorales y estas pueden seguir acumulando errores y daños en su ADN conforme se replican sin entrar en apoptosis. De alguna forma mantienen un equilibrio que asegura que la cantidad de daño que pueden soportar en su ADN no es demasiado como para no poder replicarlo. De hecho, la mayoría de las células tumorales tienen su ADN totalmente desestructurado y acumulan daño sin parar que les permiten añadir más genes a su causa de crecimiento a lo loco. No obstante, hay un punto en el que si el daño en el ADN es demasiado, incluso las células tumorales entran en apoptosis, y esta es una de las estrategias que se utilizan como terapia contra el cáncer. Agentes quimioterápicos o terapias dirigidas que permitan causar tanto daño en el ADN de las células tumorales que éstas no puedan replicarlo y acaban por quitarse de en medio. En cualquier caso, parece evidente que todas las células encuentran mecanismos para mantener este programa de muerte celular apagado y evitar así su autodestrucción. Y por ello es otra de las señales de identidad del cáncer. 4. Potencial replicativo ilimitado. En teoría, los tres signos anteriores deberían bastar para controlar el crecimiento de una célula: el acelerador o las señales de crecimiento, el freno o las señales de anticrecimiento y la apoptosis o la muerte celular programada en caso de que algo no funcione. Estos mecanismos se dan por interacciones y señalización entre las distintas células que habitan determinado órgano y tejido. Sin embargo, estas interacciones no bastan para regular la división celular, sino que además cada célula tiene un programa intrínseco que limita su crecimiento. Como vemos, las células llevan escrito en su ADN su fecha de caducidad, no deberían poder dividirse sin límite. Tras cierto número de divisiones, entran en lo que llamamos senescencia. Esto es una especie de estado catatónico en el que dejan de dividirse pero se mantienen metabólicamente activas. Se diferencia de la apoptosis ya que en esta las células se quitan de en medio, implosionan y desaparecen. Sin embargo, las células tumorales son inmortales, se duplican sin límite y no entran en senescencia. En algún momento de su desarrollo han tenido que romper esa barrera. El contador de la vida celular está en los famosos telómeros, que tanta expectación generan por el papel que tienen en el envejecimiento. ¿Qué son estos telómeros? Se trata de repeticiones de 6 bases o letras de ADN que se cuentan por miles y están localizadas en los extremos de nuestros cromosomas. Precisamente por esta localización y por el sistema que tienen nuestras células de duplicar su ADN, cada vez que se dividen los telómeros se van acortando. Por cada división, un trocito de esos telómeros, cuya función no es otra que proteger el ADN funcional, se va perdiendo, la mecha se va acortando. Es como si agarrásemos un puñado de arena y lo pasáramos de mano a mano. En cada traspaso se pierde algo de arena entre los dedos o por los límites de la mano inevitablemente. Llegará un momento en que nos quedemos sin arena y ya no podamos traspasar más. Cuando los telómeros desaparecen por completo, los cromosomas acaban fusionándose produciendo inevitablemente la muerte celular. Pues como no puede ser de otro modo, las células tumorales se las ingenian para que el acortamiento de los telómeros no sea un problema. De hecho, a falta de uno, hay 2 mecanismos por los cuales mantienen los telómeros vivos. El primero es sencillo, consiste en aumentar la expresión de una proteína o enzima llamada telomerasa, que normalmente está inactiva, puesto que lo que hace es añadir repeticiones a los extremos de los telómeros. Coge arena de la playa y la añade más al montón de nuestras manos, lo que hace que aunque la perdamos, sigamos teniendo suficiente. El otro se denomina ALT, por considerarse un mecanismo alternativo. Este aprovecha la recombinación homóloga y duplica otras secuencias del ADN para incorporarlas a los telómeros. Es como si cogiésemos arena de nuestras manos, la duplicáramos y la volviésemos a añadir al montón. El resultado es el mismo, seguimos teniendo más arena en las manos y la podemos traspasar de una a otra muchas más veces. Como digo, estos 2 mecanismos están inactivos en las células normales para que tengan una fecha de caducidad y dejen de duplicarse. De hecho, si introducimos de manera artificial la enzima telomerasa en células normales, se vuelven inmortales, replicándose de forma infinita.
En otros estudios en ratones con ciertas mutaciones que les hace generar tumores espontáneos, se ha visto que deshacerse de la telomerasa conlleva que se formen un menor número de tumores y los telómeros además se acortan. Weinberg y Hanahan resaltan que aunque la involucración de la telomerasa es bastante evidente, no quedaba del todo claro por qué son capaces de evadir la senescencia celular. También mencionan que quizá la senescencia solo sea un artefacto producido por cultivar las células en una placa, pero en los últimos años se ha visto que la senescencia ocurre también en organismos vivos y está muy relacionada con el envejecimiento. 5. Angiogénesis mantenida. El oxígeno y los nutrientes que nos vienen dados a través de la vasculatura, nuestros vasos sanguíneos, es esencial para todas las células del organismo, lo que las obliga a casi todas ellas a estar a menos de 100 micras de cualquier capilar sanguíneo, lo que viene a ser el diámetro medio de un pelo humano. Por esto mismo, durante la generación de los órganos en el desarrollo embrionario, hay un proceso perfectamente orquestado para la formación de nuestra vasculatura. Sin embargo, la formación de un tumor, sobre todo al principio, no es que sea algo muy ordenado, sino todo lo contrario, un caos absoluto causado por un puñado de células sin control. Y por ello, de primeras, un tumor no genera vasculatura, lo que causa que las células se asfixien, se queden sin oxígeno, lo que en lenguaje celular se conoce como hipoxia. Evidentemente, si quieren sobrevivir, tienen que construir esas carreteras que les lleven el oxígeno y otros nutrientes que necesitan para seguir creciendo y dividiéndose sin control. Los tumores aprenden en algún momento de su formación a mantener un equilibrio entre señales proangiogénicas o antiangiogénicas, o lo que es lo mismo, señales que promueven la formación de vasos sanguíneos y señales que la impiden. De forma similar a como ocurre con los oncogenes y los genes supresores, los tumores expresan más factores proangiogénicos y disminuyen los antiangiogénicos de manera gradual. Una vez más, vemos que el equilibrio o la homeostasis de nuestras células y tejidos es clave para mantenerlos sanos. En este caso se ha visto que hay numerosas proteínas y factores de señalización que intervienen en la formación de la vasculatura tumoral. De hecho, existen numerosas terapias que intentan paralizar esos procesos para de alguna manera asfixiar a los tumores y causar su muerte. Son terapias antiangiogénicas, como los anticuerpos bloqueadores de VEGF, el factor de crecimiento de vasculatura endotelial, o VEGFR, que es su receptor. Estas dos moléculas interaccionan y ponen en marcha la generación de nuevos vasos. Bloquear su interacción con anticuerpos es una forma de impedir que se formen estos vasos. Esta habilidad para generar vasos parece que ocurre de una manera gradual o por pasos en los tumores. En varios estudios de modelos de ratones parece que los vasos comienzan a aparecer en lesiones de grado medio, antes de que los tumores exploten y se vuelvan completamente agresivos, propiciando la aparición de metástasis que veremos en el siguiente signo de identidad del cáncer. 6. Invasión de tejidos y metástasis. La palabra metástasis viene del griego antiguo y significa transposición. Se compone de meta, que significa más allá, e istemi, que significa fijarse más allá. Lo cierto es que si el cáncer es una enfermedad tan mortal no es por otro motivo que por la metastatización. Es la causa del 90% de las muertes asociadas al cáncer. Tarde o temprano todas las células tumorales adquieren la propiedad de movilizarse e invadir tejidos adyacentes, lo que les permite viajar largas distancias y formar nuevas colonias o metástasis. En cierto modo buscan lugares nuevos donde el espacio y los nutrientes no sean limitados, instinto de supervivencia puro y duro. La formación de metástasis de alguna forma depende también de los otros 5 signos obtenidos, pero ciertas adquisiciones finales en las células son las que les permiten dar el salto definitivo y adentrarse en el mortífero viaje. Invasión y metástasis son procesos parejos y muy parecidos en cuanto a los mecanismos moleculares que les permiten a las células llevarlos a cabo. Invasión se refiere estrictamente a adentrarse en los tejidos contiguos al tumor, los más cercanos, mientras que las metástasis son asentamientos en tejidos y órganos distantes del tumor primario. Invasión sería si el Imperio Español hubiese decidido ocupar Portugal, mientras que las metástasis comenzarían con Cristóbal Colón y sus 3 células, la Niña, la Pinta y la Santa María, cruzando el Atlántico para asentarse en América. Como no podía ser de otro modo, al igual que en el resto de signos, existen una gran variedad de proteínas que orquestan los procesos de invasión y metástasis. Para entenderlo tenemos que destacar 2 tipos de interacciones que realizan las células tumorales. La interacción célula-célula. Las interacciones de célula a célula son claves para que los tejidos detecten si están superpoblados o no. Cuando no hay espacios para más células, este tipo de interacciones puede incluso provocar la muerte celular para evitar aglomeraciones. De la misma forma que una discoteca tiene un aforo limitado y cuando ya no caben más personas no se deja entrar a nadie, en lugar de permitir que unos se suban a hombros de otros sucesivamente, algo que ocurriría en una discoteca tumoral, nuestros órganos y tejidos también tienen un límite de aforo. Weinberg y Hanahan resaltan la importancia de la proteína E-caderina, que realiza las funciones de sensor y se encuentra virtualmente en la membrana de las células de todos los tumores que provienen del epitelio, esa capa de células que recubre los órganos huecos y las glándulas.
En muchos tumores esta proteína está mutada, inhibida o incluso degradada. Se ha visto que la reexpresión de esta proteína limita las capacidades tumorales en células en cultivo y modelos de ratón, mientras que interferir con ella aumenta las propiedades invasivas. La interacción con el microambiente tumoral y el estroma. En un tumor, además de las propias células cancerosas, hay una estructura de apoyo que está estrechamente relacionada con cuánto y cómo crecen los tumores. Es el estroma y el microambiente tumoral. Viene a ser el andamiaje de una obra que permite edificar un edificio si entendemos un tumor como una macroestructura urbana. Parte de este andamiaje está formado por los vasos sanguíneos, células del sistema inmunitario y otras células de tejido que no son propiamente cancerosas pero interaccionan con ellas. En el ejemplo de la construcción urbana, podríamos decir que los andamios son el estroma que sustenta toda la obra. Los trabajadores podrían personificar a las células tumorales, pues ellos van cimentando un ladrillo tras otro, y el microambiente tumoral sería todo lo que rodea la construcción y permite que vaya levantándose. Capataces de obra, aguadores que llevan agua, herramientas que utilizan, etc. Sin embargo, estas construcciones están contenidas. En algún momento un trabajador díscolo tiene que escapar de esa obra para colonizar otros tejidos, tiene que romper ese estroma y microambiente tumoral para comenzar otra construcción al otro lado de la ciudad. Las proteínas llamadas integrinas son claves en este proceso. Las integrinas es una familia muy extensa de proteínas que se encuentran desreguladas en los tumores, lo que les permite cambiar la señalización interna de las células, moldear el estroma y así poder escapar. Abrir una brecha en la valla que rodea la obra para salir libremente afuera. Diversos experimentos que modifican los patrones de expresión de estas integrinas han visto que alteran también el potencial invasor de las células. El otro componente importante en la invasión de tejidos es el conjunto de enzimas llamadas proteasas, cuya función es degradar proteínas, digerirlas y hacerlas desaparecer. Se ha visto que los tumores producen más cantidad de proteasas y suprimen la condición de inhibidores de esas proteínas, lo que les permite actuar más libremente. Muchas de estas proteasas son excretadas fuera de la célula y se encargan de degradar la compleja matriz que rodea las células, como si se tratara del chico Comemasa, un bizarro superhéroe traído a la vida por DC Comics, cuyo superpoder era comer todo tipo de materia y así poder abrirse hueco a través de cualquier obstáculo. Algo parecido hacen estas proteínas despejando el camino de las células tumorales. Además, muchas de ellas se quedan en la superficie celular, lo que les ayuda también a acceder a los vasos sanguíneos para partir en su viaje a la colonización de otros tejidos y órganos. He de decir que a pesar de estas implicaciones que nos ayudan a entender qué ocurre, los procesos de invasión y metástasis son extremadamente complejos debido a la cantidad de componentes que intervienen en ellos. Y además pueden variar mucho de unos tipos tumorales a otros, ya que cada tejido u órgano en el que se forma un tumor puede tener características muy dispares, y de igual manera el tejido u órgano en el que acaban asentándose también. No es lo mismo asentarse en un hueso que en el cerebro, ya que las células que allí residen son categóricamente distintas. El estudio del estroma y el microambiente general, esta matriz de soporte de los tumores, ha tomado cada vez más peso para entender estos procesos de invasión y desarrollar terapias que ayuden a disminuir no solo los tumores primarios, sino su capacidad de invasión y las metástasis. Este signo de identidad cierra las 6 capacidades adquiridas por los tumores para establecerse e imponerse, pero hay una séptima capacidad muy importante que Weinberg y Hanahan denominan enabling o facilitadora, y que resulta clave para que las otras 6 puedan precisamente ser adquiridas por las células tumorales. Estamos hablando de la altísima inestabilidad del genoma. La adquisición de las 6 capacidades presenta un dilema. La evidencia sugiere que estas capacidades se adquieren por cambios directos o indirectos en el genoma. Esto queda patente por el exquisito sistema de reparación del ADN que tienen nuestras células, compuesto por numerosas proteínas y complejos proteicos y que entra en acción ante el más mínimo fallo. Además, existen ciertos checkpoints o puntos de control durante la vida de una célula que aseguran que si algo va mal, la célula muera, como hemos visto antes. Todos estos sistemas, junto a la ayuda del sistema inmune, consiguen que la aparición de mutaciones sea un evento más bien raro en la vida celular. De lo contrario, nuestro cuerpo estaría batallando con la aparición de tumores continuamente. Pero como todos sabemos, por desgracia, el cáncer aparece con mucha frecuencia en la población humana. ¿Cómo consigue una célula adquirir todos estos procesos a través de variaciones en su genoma si está tan estrechamente vigilada por estos sistemas de protección? Weinberg y Hanahan nos dicen que las células tumorales tienen una capacidad adicional, la inestabilidad genómica, que proporciona a las células una altísima habilidad mutacional, es decir, la capacidad de introducir mutaciones y variaciones en el ADN de forma más abundante que en las células normales. La disfuncionalidad de los sistemas de protección explica muy bien esta capacidad mutacional de las células tumorales. El ejemplo más claro y conocido y uno de los genes más estudiados en cáncer es el llamado el guardián del genoma que mencionamos antes, P53, que es, sin ningún tipo de dudas, el gen cuya función está perdida o alterada en la mayoría de todos los tipos de tumores, independientemente de su célula o tejido de origen.
La proteína derivada de P53 es un sensor de daño en el ADN. Cuando se produce algún daño o alguna mutación que pone en peligro la integridad del genoma, P53 se encarga de parar el ciclo y la división celular para repararlo. Y en caso de que el daño sea demasiado grave y no sea posible repararlo, lleva a la célula de la mano a la muerte programada o apoptosis que describí antes. La mayoría de tumores pierden de forma temprana la función de este gen y otros involucrados en este proceso de control, lo que facilita que se acumulen más mutaciones y que haya mayor inestabilidad genómica, instigando así la adquisición de las otras 6 capacidades comunes a todos los tumores. Es una medida de contención que al perderse genera el caos más absoluto. Weinberg y Hanahan cierran su artículo con un punto importante a destacar. Aunque defienden, y la evidencia así lo demuestra, que virtualmente todos los tumores en seres humanos poseen estas 6 características, también argumentan con buen criterio que la aparición de estas características no es algo que ocurra de una forma secuencial y orquestada de manera ordenada, sino que existen decenas, si no cientos de caminos alternativos y complementarios que de forma última llevan a las células premalignas a adquirir estas capacidades. Por un lado, no necesariamente unas aparecen antes que otras, sino que la secuencialidad de los eventos puede ser distinta. Además, puede haber ciertas mutaciones que permitan la adquisición de una de las capacidades e inicien el camino hacia otra de ellas, que más tarde será completada con la aparición de una nueva mutación en otro gen. Como hemos visto durante este vídeo, las funciones de estos genes y las distintas vías de señalización están muy interconectadas, e incluso un mismo gen puede tener varias funciones no necesariamente relacionadas, lo que se conoce como pleiotropía. Es decir, los caminos para completar la transformación tumoral pueden ser variados, algunos más rápidos, otros más lentos, algunos más directos, otros más indirectos, lo que posiblemente está relacionado con la agresividad de los tumores. Tumores que son capaces de adquirir las 6 capacidades de forma más prematura posiblemente sean más agresivos. Lo que sí está claro es que al final todos los caminos llevan a Roma, a adquirir estas capacidades. Me gustaría resaltar que cuando decimos que las células adquieren estas capacidades no estamos hablando de ellas como si fueran entes pensantes que pueden tomar decisiones y elegir el camino que es mejor para ellas. Todo esto es fruto de un sistema evolutivo muy parecido al que dio origen a todas las especies del planeta Tierra, pero a pequeña escala. Las células de forma azarosa o influenciadas por algún factor de riesgo, como puede ser la exposición al humo del tabaco o agentes carcinógenos, adquieren mutaciones que les otorgan una ventaja de supervivencia y les permiten crecer de forma más rápida y eficiente. Es una evolución en toda regla, pero a nivel microscópico, a nivel celular. De hecho, el campo de la evolución del cáncer es algo muy estudiado al que muchos laboratorios por todo el mundo dedican su investigación. Weinberg y Hanahan cierran el ensayo con reflexiones propias y visiones de futuro sobre el estudio del cáncer en los siguientes 10 o 20 años. Recordemos que The Hallmarks of Cancer salió a la luz en el año 2000. Muchos avances tecnológicos y estudios profundos han permitido entender el funcionamiento del cáncer de forma más precisa. Por ejemplo, cuando Weinberg y Hanahan escribieron su artículo, las herramientas de edición CRISPR, en las que hablo en este otro vídeo a raíz de un escándalo que ocurrió con su uso, no se habían desarrollado. Estas herramientas nos han ayudado enormemente no solo a investigar y modificar los tumores en los laboratorios, sino incluso a imaginar formas en las que corregir el genoma de las células para revertirlas a su estado normal. Otro dato curioso aparece en el artículo cuando comentan que muchas de las incógnitas serán resueltas con el apoyo de nuevas tecnologías informáticas que nos permitirán procesar e interpretar la inundación de información genética que pronto fluirá desde instrumentos de secuenciación automática. Unos pocos años más tarde, las técnicas de secuenciación masiva y la bioinformática irrumpieron con fuerza en la investigación biomédica, permitiendo que a día de hoy sea muy rutinario secuenciar por completo todo el genoma de los tumores de muchos pacientes. Por último, otro gran avance por desarrollar en aquella época que merece mención era el uso de las inmunoterapias como tratamiento para el cáncer. Esto es, utilizar e impulsar nuestras células del sistema inmune para atacar a las células tumorales e intentar eliminarlas, algo que a menudo es difícil puesto que las células cancerígenas se enmascaran y consiguen engañar y esconderse del sistema inmune. Las investigaciones en este campo les valió a Jim Allison y Tasuku Honjo el Premio Nobel de Medicina en el 2018. Precisamente de este concepto hablan Weinberg y Hanahan en la revisión que siguió al Hallmarks of Cancer 11 años más tarde, Hallmarks of Cancer Next Generation, en el que no solo desarrollan los signos de identidad originales, sino que además añaden 4 más, entre ellos la evasión de la destrucción por el sistema inmune. Si te ha gustado este vídeo y te gustaría que revisara el artículo de la Next Generation, déjame un me gusta y escríbelo en la caja de comentarios. Y esto además no tiene fin, porque en 2022, 11 años después del Next Generation, Hanahan publica Hallmarks of Cancer New Dimensions. Se ve que el tipo ha encontrado un filón con esto de los signos de identidad del cáncer. Y es que lo bonito y a la vez lo trágico de la investigación en cáncer es que parece no tener fin. Creo que queda patente en este vídeo lo intrínsecamente compleja y complicada que es la enfermedad del cáncer.
Numerosos factores que ocurren dentro de nuestras células secuestran por completo sus mecanismos biológicos, los retuercen y crean una auténtica arma de destrucción masiva que arrasa todo a su paso. Y lo peor de todo, igual que no hay dos personas iguales, no hay dos cánceres iguales, ya que es una enfermedad ligada al desarrollo normal de nuestras células y cada una sigue su propia evolución. Por eso, cuando determinados conspiranoicos afirman con vehemencia que la cura del cáncer está encerrada en el cajón de alguna empresa farmacéutica, poco más que me da la risa. No existe una bala mágica que acabe con los tumores. El cáncer, así en general como enfermedad global, no se puede curar porque cada tumor es distinto. El uso de la medicina personalizada o de precisión, tratar a cada tumor y a cada paciente de acuerdo a sus características, sin duda está cambiando el paradigma y está permitiendo que más gente lo pueda mantener bajo control y tener una vida más o menos digna conviviendo con la enfermedad. Pero bueno, 15 años llevo estudiando el cáncer y cada uno de ellos aprendo algo nuevo sobre esta enfermedad. Cada día avanzamos un pasito más para entender esta compleja y diminuta maquinaria que funciona dentro de nuestras células. Y mientras el cuerpo aguante, aquí seguiremos investigando. ¡Venga, chao!